Hoy tenemos un estudio muy interesante acerca del poder de creer. Y para eso nosotros estaremos tratando una historia bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 7. Ahí encontraremos la palabra de Dios que estaremos trabajando en el día de hoy. Luis, bienvenido a tu programa Hablemos de la Biblia, hermano. Amén, Dios le bendiga siempre, es un placer, un privilegio, amén, estar en este programa junto del pastor Leandro. Hablemos de la Biblia, amén. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio, por decir así, vamos a mandar un saludito. Tú sabes que su mundo se gasta una televidente clase A, Luis. Así es. Sí, se llama Herminia Milagro Pérez Contreras. Esa es mi mamá, Luis. Mi seguidor es mi fan número 1. Así es. Desde aquí le envío un saludo especial a mi madre querida, allá en Carmen Renata 3, en Pantoja. Y como no, así mismo también vamos a darle un saludito a mi esposa que está atenta ya al programa. Luis, vamos a iniciar esto y me gustaría leer ese pasaje bíblico. Así es. Estaremos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su Santa Biblia así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Poderosa la palabra, ¿verdad?, que acabamos de leer en el libro de Lucas. Saben que Lucas es el cuarto libro de los evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Como entenderán, a muchas personas que leen muchas de las historias que tuve en Mateo, la pueden encontrar en Marcos, la pueden encontrar en Lucas y la pueden encontrar en Juan. ¿Por qué se repiten 4 historias? Casi muchas veces iguales y otras con algunas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cada escritor le escribe a un pueblo diferente. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos, Marcos le escribe a los romanos, Juan le escribe al pueblo gentil y Lucas le escribe al pueblo griego. Por tanto, cada contexto que vemos en las escrituras es un lenguaje diferente a un pueblo diferente. Y como vemos aquí en Lucas, hoy vemos la historia de Jesús y el centurión. Los personajes de esta historia que acabamos de leer son Jesús, el centurión y el siervo. Esos 3 personajes se centra esta historia del capítulo 7, versículo 1 al 7. Y ahorita, Luis, cuando tú leías, iniciaba que esta historia está en un pueblo llamado, o en una comunidad llamada como Capernaum. ¿Sabes tú que Capernaum, Jesús vivió en Capernaum alrededor de 19 meses? Estamos hablando que Jesús 1 año y medio vivió en esa región. Casi su ministerio se basó ahí. ¿Por qué? Porque Capernaum
era una ciudad marítima que conectaba con todos los otros pueblos y ciudades de su alrededor, y era el lugar céntrico de Jesús para la expansión del evangelio y cumplir la misión que él vino a traer a esta tierra. Me gusta algo del término de Capernaum, Luis. Antes de entrar, ¿verdad?, en lleno con el centurión, el siervo y Jesús, ¿tú sabes lo que quiere, de dónde viene la palabra Capernaum? El nombre de Capernaum viene del hebreo Kefar Naum. ¿Y tú sabes qué quiere decir esto? Aldea de consuelo y de reposo. Así es. Si ustedes ven mucho, pero muchos de los milagros que Jesús hizo en las escrituras, queda plasmada, fue en la zona de Capernaum. Y tal como su nombre lo indica, Kefar Naum, aldea de consuelo y reposo, porque allí muchas personas recibieron consuelo, sanidad, salud y reposo. Ahora entremos en el contexto de lo que es el centurión. Así es. Cabe resaltar también que Capernaum queda al noroeste de Galilea. Así es. Así es, viendo que Capernaum queda, o es, como mencionaba el pastor, es un pueblo que queda a las orillas del río Jordán. Y un río que nuestro amado Señor Jesucristo frecuentaba mucho. Así es. Y bueno, entramos a la parte de lo que es el centurión. Vemos que cuando nosotros investigamos qué significa la palabra centurión, vemos que empieza con cen, que cuando nosotros investigamos y vemos que significa 80, significa 100. O sea, vemos que el hombre, como bien él lo indicaba y como nosotros leíamos, el hombre decía, yo tengo hombres a mi cargo, a quien yo le digo ve y ellos van, a quien yo le digo hagan esto y ellos lo hacen. O sea que el centurión estaba a cargo de un aproximadamente de 80 a 100 hombres. Exacto, de ahí es que se deriva el nombre de centurión, de, ¿verdad?, una centena. Exactamente. Todo el que ustedes ven en la Biblia que era un centurión, era una persona que lideraba alrededor de 80 a 100 personas. En la Biblia, no sé si tú has notado que solamente de tantos centuriones que tenía el pueblo romano, que tenía el imperio romano, bajo las direcciones de los César, habían dos especiales que la Biblia narra, Luis, ¿tú lo sabías? Así que es este centurión y el otro que se encuentra en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que estamos hablando de un centurión llamado Cornelio. Pero ya ese será para otra ocasión. El que vamos a tratar hoy es este centurión que habla Lucas en su capítulo 7, que dice que tenía un siervo enfermo. En otro lugar, en otro pasaje de los evangelios, dice como que este muchacho estaba paralítico, sí, que este muchacho no se podía mover, así que es. Este muchacho tenía un dolor enorme, que al centurión, al jefe de él, le dolía también el padecimiento de ese muchacho. Sí, según lo que dice la Biblia, y nosotros podemos leer, que valga la redundancia, usted mencionaba que el libro de Mateo tenía otra versión. Así es. Mateo narra y dice que este hombre era paralítico, dice el libro de Mateo, pero también dice que estaba gravemente enfermo. Podemos llegar a la conclusión que posiblemente, quizás, este hombre tenía una enfermedad tan grave que lo podía dejar paralítico. Claro. O sea, cuando hablamos de parálisis, estamos hablando de que sus extremidades inferiores no se podían mover. Correcto, así es. ¿Sabes también algo? Que esta historia impacta un poco a los conocedores de las Escrituras, porque, número uno, es un siervo. ¿Y qué era un siervo en los tiempos bíblicos o en la antigüedad, en la Edad Media? ¿Qué era un siervo? Un siervo era un prototipo como de un esclavo, un sirviente que se utilizaba para trabajar en el campo, para servir a la mesa, para cuidar de la casa. Ese era el trabajo de un siervo, como decíamos, era como un prototipo de esclavo. Pero ¿por qué impacta esta historia? Porque el amo o el jefe de este muchacho, porque siervo lo que quiere decir es una palabra también en hebrea y que quiere decir como joven o jovencito, ¿oíste? Entonces, era un muchacho joven,
Pero ¿por qué este hombre con tanto poder que podía sustituir este esclavo, vamos a ponerle un esclavo más saludable, vamos a sacarlo ya y a llevarlo por ahí, qué sé yo, se vaya para donde su familia? Y no, él decide buscar ayuda con este siervo. Porque, ¿qué tú opinas, Luis, con este tema? Ahora que estás hablando de eso, pastor, me llega algo a la mente, y es haciendo una comparativa de este centurión con la parábola del pastor que estaba hablando Jesús. Ya. Este hombre tenía a cargo 80, 90, 100 siervos. Y es algo lógico lo que usted está mencionando y está diciendo de que posiblemente si él le daba la gana podía sustituirlo. Decirle, bueno, ahí que se echa a morir, no hay ningún problema. No pasa nada, lo cambiamos, lo reemplazamos. Claro, así es. Pero no, la Biblia dice que él lo quería mucho a ese siervo. Y dice la Biblia que mandó a unos ancianos judíos una solicitud a Jesús para que viniese a salvar o a sanar a ese siervo que estaba en su casa en ese momento. Bien, veo algo en este centurión, como te dije, la Biblia hace alusión a dos centuriones, que a este y al centurión Cornelio, que luego en otra ocasión hablaremos de Cornelio. Pero cuando va de camino, los mensajeros que se acercan a Jesús como emisario, dándole el mensaje, mencionan tres cualidades que tenía este centurión. A pesar, oigan, esta otra cosa también, el centurión le servía al imperio romano. El imperio romano en ese momento no era seguidor del monoteísmo, o sea, de un solo Dios, sino que era del paganismo. Tenían muchos dioses, tenían muchas cosas que adorar, pero al escuchar a Jesús, muchos de ellos entendían que este hombre era diferente. Entonces, cuando van y se le acercan a Jesús, le dicen, el centurión fulano tiene un siervo que lo necesita. Pero este hombre, le dicen a Jesús, oigan bien, como buscando condiciones, porque Jesús dice, ¿cómo yo voy a la casa de un pagano? Voy a reunirme. Entonces le dicen, oye bien, ¿quién es este hombre? Dice que tenía tres cualidades. Número uno, dice que ama a la nación. Eso le dicen el emisario, ¿verdad, Luis? Así es. Le dicen entonces el segundo, construyó una sinagoga. ¿Saben ustedes lo que era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar de reunión de 2 o 3 familias que se reunían a leer la Torá o a leer los rollos de los profetas. Entonces dice que ese centurión construyó una sinagoga para que allí se leyera la palabra de Dios en ese momento, que eran los manuscritos de los profetas y también la Torá. Y por último, dice, y el siervo vivía en la casa, o sea que el centurión ayudaba al necesitado. Tres cualidades, Luis. Había muchas cosas las cuales podía distanciar a este centurión de Jesús. Así es. Y usted mencionaba una de ellas, que era romano. Correcto. Al ser encargado de una centuria de romanos, es obvio y podemos llegar a la conclusión de que el hombre era romano. Sí, porque nadie podía pertenecer a las milicias romanas si no era romano. Entonces podemos saber y llegar a la conclusión también por medio de los escritos de la Biblia de que los israelitas y los romanos no eran muy amigos, que digamos. Así es. No eran muy amigos, que digamos. Entonces, aquí hay uno de los obstáculos, la cual podríamos decir que dividían a Jesús y el centurión. Número 2, el dinero. O sea, hay gente que cree que por el dinero no necesitan ni siquiera de una oración. Claro, no necesitan ni siquiera de una ayuda de nadie porque tienen el dinero. O sea, este hombre por el dinero, las posibilidades que tenía, me imagino yo, él dijo, no, yo no tengo que andar buscando a Jesús. Porque llegar a la conclusión y saber que este hombre, al construirle una sinagoga, no es cualquier persona que le construye una sinagoga a esa gente. Claro, así es. Entonces podemos llegar a la conclusión de que este hombre, número 2, tenía dinero. Número 3, el ego podría ser una de las circunstancias o los obstáculos que podía dividirlo de Jesús. Por la capacidad o por, digamos, el estatus social que gozaba esta persona. Un hombre a cargo de una centuria.
yo tengo siervos, yo puedo mandar a hacer, yo puedo hacer tal o cual cosa. O sea, este hombre dejó todos estos obstáculos que acabamos de mencionar para buscar a quien producía los milagros. Claro, ahí entra, Luis, también que hay momentos, circunstancias en la vida que el dinero no lo es todo. No. Hay momentos en la vida, y hay enfermedad que los médicos te dan un X tiempo hasta un promedio de vida. Así es. ¿Por qué? Porque ellos ya no pueden. Una enfermedad de causa terminal. Este tenía dinero, pero no podía sanar al siervo. ¿Me entiendes? Así este tenía poder, tenía estatus social, pero eso tampoco lo podía llevar a sanar a este muchacho. Entonces hay cosas en la vida que humanamente hablando nosotros no podemos. Y cuando el hombre no puede, ahí es que entra la cercanía de decirle que hay un Dios, que a través de la circunstancia difícil, en Él hay poder para hacer cualquier obra. Prácticamente podríamos decir que el centurión lo tenía todo. Así es. Tenía fama, dinero, tenía poder, tenía dinero, todo estaba a su alcance. Podría ser el centurión como Naamán, mandar a buscar a Eliseo y decirle, dígame cuánto es que usted me cobra para a sanarme a este joven, porque Naamán creía que por el dinero, por la fama, por el estatus social que él gozaba, había que sanarle la lepra. ¿Me entiendes? Sí. Pero no, este hombre, al parecer, y llegamos a la conclusión por leer la Biblia, al parecer este hombre conocía de Dios, era temeroso de Dios, porque número uno, habíamos mencionado, de que amaba la nación de Israel. Segundo, dice que le construyó una sinagoga. O sea, la Biblia también dice que cualquiera que maldijere al pueblo de Israel, este será ¿qué? Maldito. Pero también el que lo bendiga, también este será ¿qué? Será bendito. Será bendito. Entonces correcto. Ahí este hombre estaba cumpliendo uno de los mandamientos del mismo Señor Dios. O sea, este hombre amaba a la nación y por cuanto amaba a la nación era un hombre bendecido y prosperado. Así es, por tener estas cualidades era un candidato para recibir el milagro del Señor. Así también podemos nosotros traer a colación en este tiempo. ¿Qué yo necesito para recibir un milagro del Señor? Una pregunta o una interrogancia que deberíamos o muchos se deberían de hacer en estos momentos. Tú estás postrado en cama, quizás ahora tiene un problema enorme que no encuentra qué hacer y tú estás atado de los brazos y dices, ¿qué hago? Así como este centurión tenía esa problemática, pero reconoció que había alguien que podía hacer el milagro. Entonces entendemos que para activar el milagro de Dios en tu vida, lo primero que hay que hacer es creer en aquel que hace los milagros. Así es, no hay nada imposible para Dios. Amén, amén. Capítulo 1, verso 37. La Biblia dice también en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que, de lo que no se ve. O sea, es tener una certeza de lo que yo estoy viendo, ahí está, aunque nadie lo pueda ver. Pero yo lo sigo creyendo. Amén. Entonces, vamos a ir a una pausa comercial, Luis, y cuando regresemos, vamos a trabajar el tema, cómo llegó este centurión a que Jesús le diera el milagro que él andaba buscando. Quédese ahí tranquilito, miren los espacios comerciales y en breve otra vez estaremos con ustedes. Amén.